Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre snacks de fuerza o si es útil realizar pequeñas dosis de entrenamiento de fuerza a lo largo del día en personas con poco tiempo. Hay después una consulta sobre Rucking, R-U-C-K-I-N-G, que es básicamente caminar con peso a la espalda, y explicaré el concepto del gravitostato. Veremos después cuánto tiempo tardamos en perder masa muscular si no entrenamos y el impacto de la ingesta de proteína en ese proceso. La siguiente consulta es sobre aplicar hielo en las lesiones, si es realmente recomendable, y por último hablamos de lácteos enteros versus lácteos desnatados. Antes de pasar a las preguntas, dos recordatorios rápidos. El primero es que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre haremos el último evento Wim Hof en Málaga, así que si te apetece pasar el día en un grupo pequeño aprendiendo esta técnica de respiración, metiéndote en agua helada y aprendiendo sobre la hormesis, ve a fitnessrevolucionario.com/WIM, W-I-M, donde tienes todo el detalle. Es el 30 de noviembre o el 1 de diciembre, o sea, es un evento de un día que se repite. Puedes apuntarte el sábado o el domingo, la comida está incluida y, repito, puedes reservar ya tu plaza en fitnessrevolucionario.com/WIM. Y en segundo lugar, os recuerdo que este podcast está patrocinado por Wii Botanics, que han lanzado recientemente un buen suplemento de magnesio triple con bisglicinato, citrato y malato. Tienen también su línea Calmia Día con ashwagandha y otros compuestos que ayudan a reducir el estrés, Calmia Noche con ingredientes para facilitar el descanso y mucho más. Podéis ver sus productos en webotanics.com, deletreo webotanix.com, y tendréis un descuento del 10% con el código FR10, de mayúscula con número FR10. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marco, te habla Andrea desde Colombia, un saludo muy especial, agradecerte por tu labor educativa. Te quiero consultar sobre los snacks de movimiento. Estos snacks de movimiento, si son ejercicio de fuerza, algo así como 50 sentadillas, subir escaleras, hacer algún ejercicio a lo largo del día, varias veces al día, podría suplir el entrenamiento para la ganancia de masa muscular, o son temas totalmente independientes. Lo digo porque en mi caso no tengo mucho tiempo para hacer entrenamiento al final del día, pero sí procuro hacer esos ejercicios en esos intermedios cuando me paro del puesto del computador. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Andrea. Llevo varios años hablando de este concepto de snacks de ejercicio o snacks de movimiento, que se refieren a ráfagas de actividad física vigorosa de menos de 1 minuto de duración que se repiten varias veces al día. Y es algo por lo que se empezaron a interesar los investigadores a raíz de que uno de los obstáculos más repetidos por la gente a la hora de hacer ejercicio es el tiempo, como parece que es también tu caso. Y mucha gente pensaba o sigue pensando que si no puede hacer al menos una sesión de entrenamiento de 30 a 40 minutos, que no sirve para nada, y es un error. Sabemos que incluso sesiones de entrenamiento de 10-15 minutos aportan muchos beneficios, sobre todo si son intensas, y por tanto el tiempo no es una excusa. Pero los snacks de movimiento tienen la particularidad de que no requieren tampoco dedicar un bloque de tiempo como tal, sino que los distribuimos a lo largo del día y hacemos quizás 6-8 snacks a lo largo de todo el día, lo que sumaría menos de 8-10 minutos, pero con un efecto notable ya en la salud. Y has puesto varios ejemplos, como hacer 50 sentadillas, como subir escaleras a buen ritmo, y de hecho son cosas concretas que se han estudiado. En un estudio se vio que 3 snacks diarios de subir 3 tramos de 20 escaleras o 60 escaleras en total es suficiente para mejorar en pocos meses la capacidad cardiorrespiratoria. O realizar sprints en bici estática de tan solo 4 segundos una vez cada hora mitiga parte de los problemas metabólicos causados por largas jornadas sentados. Otro estudio en personas mayores concluyó que sentarse y levantarse de la silla durante 1 minuto 2 veces al día aumenta un 6% la fuerza de las piernas y un 2% la masa muscular en tan solo 28 días. O tenemos otro estudio en personas jóvenes y se ve que al realizar una sola serie de un ejercicio multiarticular con alta intensidad, cerca del 1RM, ayuda a mantener la fuerza con mínima inversión de tiempo. Es importante aclarar que antes de esa serie cercana al 1RM hicieron varias series de aproximación, o sea, no es nada recomendable hacer sentadilla cargada o peso muerto o press de banca cerca de tu 1RM sin esas series de aproximación. En la práctica, a modo de ejemplo, si tu marca máxima en sentadilla o ese 1RM es 100 kilos y vas a hacer una serie efectiva con el 85% de tu 1RM, que serían 85 kilos, podrías hacer primero una serie con la barra vacía, después una serie con 40 kilos, después una con 60 y finalmente ya harías tu serie definitiva, tu serie de trabajo acercándote al fallo muscular con 85 kilos.
Y varios estudios indican que entrenamientos de fuerza de 3-4 ejercicios multiarticulares y una sola serie por ejercicio te permite ganar fuerza y masa muscular, y hablamos de sesiones de 10 o 15 minutos. Dicho esto, es verdad que es poco práctico para la mayoría de personas porque tendrías que tener un rack en casa o en la oficina y en general se van a usar más los tipos de ejercicios que decía antes, ¿no? Y sobre esto tengo un post donde daba varias ideas como las siguientes. Antes de ducharte por la mañana, mientras se calienta el agua, realiza 10 o 20 sentadillas. Mientras calientas el café en microondas o se prepara tu batido, haz una plancha sobre la encimera o incluso flexiones. Haz levantamientos de talones. La activación del sóleo es especialmente efectiva para regular la glucosa y los triglicéridos en sangre. También lo puedes hacer sentado o mucho mejor si tienes un standing desk. Si vas a la oficina o a la universidad en metro, usa las escaleras convencionales en vez de las mecánicas. Si trabajas en un edificio de varias plantas, sube y baja por las escaleras en vez de usar el ascensor, o usa el ascensor durante parte del trayecto, pero usa las escaleras para las últimas plantas. Durante el día, cada vez que te vayas a sentar en tu escritorio, siéntate y levántate 5 veces. Si trabajas en una oficina, avisa a tus compañeros de que no es un TOC, un trastorno obsesivo-compulsivo, sino un snack de movimiento. Anímalos a imitarte. Antes de entrar a una reunión online, haz una serie de flexiones sobre la mesa o dips en la silla. Mientras estás en la reunión, usa algún fortalecedor del agarre. 8 o 10 apretones por mano es suficiente. Recuerda que la fuerza de agarre es un buen predictor de tu estado de salud global. Configura una alarma cada 45 o 60 minutos. Cuando suene, haz entre 10 y 15 sentadillas y, si puedes, sube unos tramos de escaleras. Coloca una barra de dominadas en una puerta y haz una dominada, idealmente 2 o 3 cada vez que pases por debajo. Si no puedes hacer dominadas, cuélgate 10 o 20 segundos. Mientras ves una serie por la noche, haz unos puentes de glúteos en el suelo, unos abdominales en el sofá y 2 o 3 ejercicios de movilidad. Evidentemente no hay que hacer todo esto, ¿vale? Son solo ideas que ponía en ese artículo y podéis tomar las que más se adapten a vuestras agendas, pero el mensaje general es que estos pequeños esfuerzos a lo largo del día que no te hacen sudar ni generan mucha fatiga terminan siendo muy positivos para la salud. Pero por responder bien a tu pregunta, si el objetivo es progresar en la ganancia de fuerza y músculo, no va a ser suficiente. O para que te sirvieran en este sentido tendrías que programarlos mejor. Como siempre explico, para ganar masa muscular y fuerza con el tiempo hay que aplicar sobrecarga progresiva, es decir, hay que ir haciendo cada vez un poquito más, usar un poco más de peso, hacer alguna repetición extra, y con snacks de movimiento esto es difícil. Podrías, por ejemplo, tener una mancuerna en tu escritorio y si haces 4, 5, 6 snacks de sentadillas a lo largo del día, pues las harías con la mancuerna y cada mes aumentas en 2 kilos la mancuerna que usas. Y lo mismo con el resto de ejercicios, ¿no? Y de esta manera, pues sí lograrías ganar fuerza y músculo de manera progresiva, pero evidentemente implica mucha planificación. Y justo la premisa de los snacks es que sea algo sencillo, que no requiera esta planificación y que puedas incorporar sin dificultad. Y por eso los snacks de movimiento o snacks de fuerza están muy bien, pero no reemplazan esas sesiones de entrenamiento como tal, ¿vale? Pero como decía antes, 2 sesiones semanales de fuerza de 15-20 minutos te dan ya la posibilidad de incluir esta sobrecarga progresiva y eso sí sería ya efectivo con mínima inversión de tiempo. Hola Marcos, me llamo Félix. Es un placer poder mandarte esta pregunta. Quiero agradecerte muchísimo todo el contenido que aportas, tanto en tu página web como en redes sociales. Me encanta. El de psicología, nutrición, fuerza, me encanta. Sobre todo el mensaje que mandas, que es directo y contundente en redes sociales, me parece necesario hoy en día sobre todo. Y me repito más que el ajo, me encanta. Pero bueno, vamos a la pregunta. No sé si has oído hablar de un concepto, una práctica que ha empezado a salir que se llama rocking. No sé si lo he pronunciado bien, es rocking. Básicamente es coger una mochila, cargarla con peso y ponerse a andar. Yo, por ejemplo, tengo un chaleco lastrado con placas de hierro para el pecho y para la espalda. No sé esto, ¿qué opinas? ¿Es demasiado novedoso como para tener datos o alguna opinión al respecto? Yo, por ejemplo, utilizo el chaleco en una cinta de andar, porque no me es tan factible salir a andar con un chaleco por la calle. Pero bueno, ¿qué opinas al respecto? No sé si tienes alguna opinión. Un placer y muchísimas gracias. Gracias por la pregunta y por tus palabras. Y es un tema del que he hablado alguna vez, quizás no con ese nombre, pero sí de caminar cargando peso. En Estados Unidos, sobre todo, se está popularizando mucho esta práctica, el racking, que se escribe R-U-C-K-I-N-G, y se plantea como una alternativa a correr y una forma ideal, vamos a decir, de mejorar la capacidad cardiovascular, pero con un componente también de fuerza al cargar peso.
Y antes de profundizar en eso, quería hablar de un concepto muy interesante en nuestra fisiología, que es el llamado gravitostato. No hay todavía muchos estudios, esto es verdad, pero los pocos que hay, tanto en animales como en humanos, indican que cargar peso con frecuencia podría ser una forma de engañar, entre comillas, a nuestro cerebro para que éste facilite la pérdida de peso. Y voy a resumir algunas ideas de un artículo que tengo sobre este gravitostato. Hace tiempo se especulaba con la capacidad de nuestros huesos de percibir nuestro peso y enviar información al cerebro, como si de una báscula interna se tratase. Si, por ejemplo, se eleva el peso, el cerebro podría reducir el hambre al entender que tenemos suficientes reservas de grasa. Para validar esta teoría, un estudio implantó una cápsula con peso en ratas y ratones obesos, observando que al hacer esto, efectivamente comieron menos y perdieron más peso que el grupo de control, al que implantaron una cápsula sin peso. ¿Funcionaría un enfoque similar en humanos? Un estudio reciente parece confirmarlo. Dividieron a 72 sujetos con obesidad en 2 grupos. Ambos grupos llevaron un chaleco lastrado 8 horas al día durante 3 semanas, pero con distintas cargas. En un grupo, el peso del chaleco era equivalente al 1% del peso de cada sujeto, muy poco, y en el otro se cargaba el chaleco con el 11% de su peso. A las 3 semanas, el grupo con más carga perdió más grasa y ganó más músculo que el grupo con apenas carga. La teoría del gravitostato es bastante prometedora, pero serán necesarios más estudios para confirmar su eficacia. Podría tener además 2 limitaciones importantes a considerar. La primera es que parece más efectivo en caso de sobrepeso claro y menos en personas que ya tienen un peso adecuado. Y la segunda limitación es que la activación del gravitostato es menor si pasamos mucho tiempo sentados. El movimiento potencia la acción de la gravedad. Si pasas el día sentado en un acolchado sofá, tus huesos no detectarán mucha carga. Otro posible inconveniente es que necesitarías llevar el chaleco muchas horas al día para tener un efecto relevante, pero podrías seguramente lograr resultados positivos con acciones sencillas, como llevarlo durante tu entrenamiento y tus paseos diarios. De esta manera, lograrías además 3 beneficios adicionales: aumentar el NEAT, elevar el flujo energético y ganar más músculo. Y en el artículo profundizo más en estos 3 puntos, pero en resumen se refiere a que vas a quemar más calorías por unidad de tiempo y que si usas un chaleco lastrado al entrenar calistenia, por ejemplo, pues vas a ganar también un poco más de músculo. Es una forma de lograr esa importante sobrecarga progresiva que mencioné antes. El inconveniente es que a algunas personas les puede molestar el chaleco lastrado en los hombros o puede haber roces, ¿no?, dependiendo del tipo de chaleco, y por eso lo que han hecho algunas empresas como GORUCK, que es GORUCK, una empresa americana, y ha diseñado mochilas especiales que distribuyen muy bien el peso y a las que puedes añadir, comprando aparte, pues unas placas metálicas, ¿no?, para regular el peso, añadir más o menos según lo que necesites. Y me parece una gran opción, pero bueno, se puede empezar con un chaleco lastrado normal, que sea cómodo, y se ve ya en los estudios una mejoría usando un peso del 10% del peso total. O sea, si pesas 70 kilos, pues cargar 7 kilos, 10 kilos ya te permite obtener algunos de los beneficios que mencioné antes, pero lo ideal sería ir aumentando gradualmente hasta llegar al 20 o 30% del peso. Hola Marco, muchas gracias por el programa. La verdad es que descubrí el podcast hace poco, buscando podcast de motivación, y de hecho me había leído hasta el libro. Y digo, mira, a ver si voy a saber de qué trata esto. Bueno, quería hacerte una pregunta sobre el tema de mantener la masa muscular, sobre todo en las vacaciones y estos días que a lo mejor pues no entrenamos tanto. Y es que no sé a ciencia cierta, por lo que sé, si haces ejercicio y mantienes la ingesta diaria de proteína como mínimo a 1,5 gramos por kilogramo, pues realmente se supone que vas a mantenerla durante algunas semanas sin problema. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, esa ingesta de proteína no se cumple todos los días? Por ejemplo, como digo, porque estamos de viaje, etcétera. ¿Se estaría perdiendo masa muscular si tampoco se hace ejercicio? Si es así, ¿cuánto tarda en aparecer esa pérdida o si es significativa? Bueno, pues un poco en torno a eso va la pregunta que quiero hacerte. Cuando no se cumplen estos requisitos de ingesta de proteína regularmente y de hacer ejercicio regularmente, o las combinaciones que pueda haber entre ellos en estos periodos. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, que recibo con frecuencia, sobre todo antes de los periodos vacacionales, ¿no?, cuando la gente en general entrena menos y muchos se agobian, piensan que van a perder músculo por no entrenar unas semanas, así que vamos a hacer una revisión rápida de lo que nos dicen los estudios.
Primero, hay que entender que si el músculo no recibe estímulo mecánico, se atrofia rápido. Lo que no usamos, lo perdemos. Y el ejemplo más extremo de esto lo vemos en el espacio. Porque en la Tierra, incluso aunque no te muevas mucho, tienes al menos la tensión que ejerce la gravedad sobre nuestra musculatura, pero en el espacio ni siquiera tenemos esto y se observan pérdidas del 20% de masa muscular en misiones de un mes y del 50% en misiones de varios meses. Y esto sería el equivalente al efecto del envejecimiento de 4 o 5 décadas en la Tierra, ¿no? Es como que entras en el cohete espacial con 40 años y regresas 6 meses después con 80 años, al menos en términos de masa muscular y de fuerza. Por suerte, este proceso es reversible después y es más fácil, además, recuperar masa muscular que ganarla en primer lugar. Pero bueno, supongo que te interesa más lo que ocurre aquí en la Tierra y en este caso lo más dañino para el músculo es el reposo. Si estamos, por ejemplo, encamados durante una semana, se ve pérdida entre 1 y 2 kilos de músculo o en los músculos que se escayolan y por tanto se impide su movimiento, vemos pérdidas de entre un 5 y un 10% de volumen en 2 semanas. Y por eso cada vez menos se recomienda el reposo en cama o la inmovilización con escayola y se opta por estrategias más activas. Y de nuevo, esto es muy distinto a simplemente no entrenar, pero llevar una vida activa, ¿no? En la que te mueves, te sientas, te levantas. Y se ha visto que en personas que dejan de entrenar durante 2 semanas, pero que llevan una vida más o menos activa, la pérdida muscular es pequeña y solo se empieza a apreciar a partir de la 3ª semana. Y tenemos un estudio en concreto donde se comparaba un grupo que entrenó de manera constante todas las semanas respecto a otro grupo que dejaba de entrenar 3 semanas cada 6 semanas de entrenamiento, pero llevaba una vida activa esas semanas de descanso, ¿no? Y se vio que a los 6 meses no había casi diferencias en fuerza ni en hipertrofia. Es verdad que hablamos de personas promedio, ¿no? O sea, en atletas de élite, pues todos esos descansos sí pasarían factura, obviamente, pero el mensaje es que tomar descansos breves de 2-3 semanas cada cierto tiempo no va a suponer un problema importante y por eso no hay que agobiarse si, por ejemplo, durante las vacaciones o algún viaje de trabajo no se puede entrenar. Dicho esto, el impacto negativo será mucho menor todavía si en esos periodos puntuales que no entrenamos hacemos algunos snacks de movimiento o snacks de fuerza que comentamos en la primera pregunta y, como vimos, hablamos de unos pocos minutos a lo largo del día. Y he dejado la pregunta sobre proteína para el final porque es mucho menos importante que el entrenamiento. De hecho, si no entrenas, la pérdida muscular va a ser casi la misma siempre que estés por encima de los niveles básicos de proteína de 1 gramo por kilo al día o así, ¿no? O sea, en ausencia de entrenamiento no va a haber diferencias prácticamente entre comer 1 gramo por kilo al día de proteína o comer 1,5. Pero si entrenas, que es lo ideal, pues sí va a haber diferencia y vas a ganar más músculo y más fuerza con 1,5 gramos por kilo que con niveles más bajos. Pero tampoco te agobies por eso, porque el nivel de 1,5 gramos por kilo tiene ya cierto margen, salvo que estés en un déficit calórico fuerte o que hagas volúmenes muy altos de entrenamiento, y por eso no pasa nada si algunos días te quedas corto, sobre todo si no entrenas, claro, porque necesitas menos proteína, pero repito, que el entrenamiento de fuerza es muchísimo más importante que si comes un poco más o un poco menos de proteína. Hola Marcos, ¿qué tal? En primer lugar, unirme al agradecimiento de todo el mundo por tu labor divulgativa. Te conocí alrededor de hace unos 6 años o así, y desde entonces ha cambiado el paradigma que tenía de el entrenamiento, sobre todo entrenamiento de fuerza y la nutrición. Te quería preguntar, porque hace ya bastante tiempo, leyendo un libro de Taleb, creo que fue Antifrágil, ponía que algo así como que estando en un bosque, pues fue a subir a un árbol, se cayó y se rompió la nariz. Entonces fue al médico y el médico le puso hielo. Y él decía que estaba ahí con la nariz hinchada discutiendo con el médico sobre la inutilidad de ese tipo de tratamientos en ese tipo de heridas, tanto las inflamaciones como las fracturas. Entonces quería saber si sabes algún tipo de evidencia al respecto sobre ello. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, y en este caso Nassim Taleb tiene bastante razón. He hablado alguna vez de cómo en los últimos años, o bueno, desde hace más de una década en realidad, ha ido cambiando el paradigma de cómo enfrentar las lesiones. Antiguamente se recomendaba el famoso protocolo RICE, donde la R es de reposo o rest en inglés, la I de ice o hielo, la C es de compresión y la E de elevación. Y la R de reposo ya no se recomienda. Sabemos que reposar es lo peor que podemos hacer y debemos empezar a movernos lo antes posible. Obviamente respetando las señales de dolor que tenemos, pero moviéndonos. O tenemos estudios que indican que si te lesionas una extremidad, un brazo o una pierna y realmente no puedes hacer nada con esa extremidad, entrenar la contraria reduce la pérdida de masa muscular en la extremidad lesionada por el llamado efecto contralateral que también comenté en algún podcast antiguo. Por tanto, la R o el reposo ya no se recomienda y la I de hielo, que sería la segunda letra, tampoco se aconseja actualmente.
Esa inflamación que se produce tras una lesión no solo no es mala, sino que es necesaria. Es la primera fase del proceso de curación, después vendrían las de proliferación y remodelación, y varios estudios indican que si reducimos demasiado la inflamación aplicando mucho hielo, vamos a perjudicar las fases posteriores y la recuperación será peor. Por eso, muchas revisiones desaconsejan ya estas primeras partes del protocolo RICE y de hecho el propio Dr. Mirkin, que inventó este método a finales de los 70, reconoció que fue un error y tampoco lo aconseja. Y esto le honra, porque la mayoría de las veces que alguien se hace popular por inventar algo, siente después la necesidad de defenderlo a muerte, aunque las nuevas evidencias no lo apoyen. John Maynard Keynes dijo aquello de cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión, usted no, y eso debería ser lo normal, ¿no? Cuando la evidencia cambia, deberíamos cambiar de opinión y a mucha gente le cuesta. En cualquier caso, y como ocurre siempre, hay excepciones. Primero, el frío tiene un efecto analgésico y si te duele mucho, pues aplicar un poco de hielo te puede aliviar y tampoco va a impactar de manera relevante la inflamación. O si la inflamación es demasiado grande, aplicar algo de hielo, pero de manera intermitente, sin pasarse, puede ayudar a regular esa inflamación y eso tampoco es perjudicial. En resumen, como regla general es mejor no aplicar hielo o desde luego no por sistema como se hacía antes, pero tampoco es una recomendación dura y en cada caso se puede ajustar. Y aprovecho para recordaros que arrancamos en unos días la primera edición del curso de lesiones de Perform Institute, tanto para personas que quieran recuperarse mejor de sus lesiones como para profesionales que quieran aprender más sobre este importante tema. Podéis ver el detalle en fitnessrevolucionario.com/perform o en las notas de este episodio. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Susana y mira, lo primero quería felicitarte por el podcast, por enseñarnos tanto sobre nutrición, ejercicio y salud en general. Y mira, mi pregunta es referida al tema de los lácteos. Es que escucho a muchos nutricionistas decir que la grasa de los lácteos no es muy buena y que es mejor comprarlo desnatado y que tú le añadas una grasa externa, por ejemplo, unos frutos secos, nueces, almendras, porque es más interesante. Y sin embargo, escucho a otros decir que no, que todo lo contrario, que es mucho mejor tomar los lácteos enteros, porque la grasa de los lácteos es buena. Entonces, muchas veces no sé qué comprar. Si lácteos desnatados, lácteos enteros, no sé qué es mejor. Quería saber cuál era tu opinión respecto a este tema. Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por todo. Gracias por la pregunta, Susana. He hablado muchas veces de cómo durante décadas se demonizó la grasa en general, la grasa saturada en particular, y dado que la grasa láctea es un 60%, incluso un poquito más grasa saturada, se le tenía miedo y se recomendaba tomar lácteos desnatados. Pero en general es un error juzgar a un alimento en base a esto. Por ejemplo, el aceite de oliva tiene muchísimos beneficios y tiene un 14% de grasa saturada. Y mientras que un lácteo entero solo tiene un 3% de grasa total, el aceite de oliva tiene un 100% de grasa. Y por tanto, un yogur entero de 125 gramos tiene la misma grasa saturada total que 2 cucharadas de aceite de oliva, que de nuevo sabemos que nos beneficia. Pero volviendo a los lácteos, tenemos en primer lugar muchos estudios observacionales, tanto en adultos como en niños, donde o bien no se ve relación entre lácteos enteros y sobrepeso o se ve relación inversa. Es decir, menos sobrepeso en personas que toman lácteos enteros y generalmente más sobrepeso entre las personas que los toman desnatados. Pero aquí obviamente puede haber causalidad inversa, ¿no? Podría ocurrir que las personas con sobrepeso sean más propensas a tomar lácteos desnatados por pensar que así van a adelgazar más y esto podría explicar la relación, pero al menos parece que los lácteos enteros no se asocian con más sobrepeso. Y algo similar vemos con el riesgo de diabetes y con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Tanto la leche entera como la desnatada suele mostrar un efecto neutro, ni positivo ni negativo, y los lácteos fermentados, tanto enteros como desnatados, un efecto protector. O sea, a mayor consumo, hasta cierto punto, menos riesgo. ¿Qué podría explicar estas asociaciones, estos resultados? Pues no está claro, pero seguramente haya varios motivos. Primero, los lácteos enteros son más saciantes que los desnatados en la mayoría de personas y esto puede hacer que después coman menos de otros alimentos y que facilite la pérdida de peso. Puede también que algunos compuestos de esta grasa láctea, como puede ser el butirato, como el ácido linoleico conjugado, pues tengan un beneficio metabólico, ¿no? Como parecen mostrar varios estudios. Y por eso cada vez se habla más del concepto de matriz alimentaria, que se refiere a la compleja interacción de muchos nutrientes de los alimentos y hace que con frecuencia cometamos errores cuando intentamos analizar compuestos por separado. Y finalmente puede que ese 3% de grasa tampoco mueva la aguja en un sentido u otro porque es poco en términos absolutos. De hecho, si vamos ya a ensayos clínicos que comparan de manera aislada el consumo de leche entera con leche desnatada, no vemos muchas diferencias relevantes.
Un estudio, por ejemplo, comparó el impacto en marcadores metabólicos de tomar medio litro de leche entera al día respecto a medio litro de leche desnatada durante 3 semanas y no se vieron diferencias ni en la glucosa, ni en la insulina, ni en el colesterol general, pero sí se vio un mayor aumento del HDL en el grupo que consumió leche entera, y esto en principio es positivo. Y ya por concluir, hace unos meses se publicó un artículo en la revista científica Nutrients, que es una buena revista con un factor de impacto alto, y después de analizar todo esto con más detalle, concluye lo siguiente. La ciencia de las grasas dietéticas ha evolucionado y la evidencia indica que son nutrientes bioactivos complejos que tienen diferentes efectos en la salud, dependiendo de su fuente alimentaria, longitud de cadena, grado de saturación y otros factores que pueden verse afectados por el procesamiento, manejo y almacenamiento de los alimentos. Como tal, es cada vez más claro que los efectos de los alimentos en la obesidad y la salud metabólica no pueden predecirse simplemente por su contenido de grasa. El objetivo de este artículo es proporcionar una breve visión general de investigaciones recientes seleccionadas sobre los efectos de los productos lácteos enteros en la composición corporal y los indicadores de salud metabólica a lo largo de la vida para mostrar la brecha entre el conocimiento actual y las guías dietéticas. A medida que el estado de la ciencia sobre las grasas dietéticas y la salud humana evoluciona para considerar la complejidad de las matrices alimentarias, el paquete total de nutrientes que proporcionan y los impactos en la salud asociados con los patrones dietéticos, también deben hacerlo las pautas para las grasas dietéticas. Y luego continúa mucho más el artículo, ¿no? Haciendo un análisis bastante profundo, pero en definitiva es una crítica razonada a las guías nutricionales actuales que siguen recomendando los lácteos desnatados a pesar de que la evidencia en general no apoya esta idea. En cualquier caso, los lácteos desnatados tampoco es que tengan ningún problema. Quien los prefiera por sabor o porque está ajustando calorías y prefiere gastar esas calorías en otro alimento, por lo que sea, tampoco pasa nada. No hay nada malo en los lácteos desnatados, pero no son mejores por tener menos grasa. Y con esto cerramos las preguntas, pero antes de despedirnos voy a leer un fragmento de la newsletter de la semana pasada que causó bastante interés y os recuerdo que os podéis apuntar gratis en fitnessrevolucionario.com/lista. En esta ocasión hablo sobre la equivocada recomendación de no exponer temprano a los niños a frutos secos o cacahuetes por el miedo que existía de las alergias, y ahora sabemos que esto es precisamente lo que disparó el número de niños con alergias. Evidentemente hay que tener cuidado en la introducción, se deben dar muy triturados o en crema para evitar la asfixia, igual que con todos los alimentos de tamaño similar, pero aquí hablo principalmente de alergias. Y ese email empezaba con la siguiente cita. La verdadera protección está en enseñar a los niños a manejar los riesgos por sí mismos, no en protegerlos de todos los peligros. Wendy Mogel. Nuestros ancestros llevaban vidas mucho más duras y peligrosas que las nuestras y cada generación intentaba dejar a su descendencia un mundo algo mejor. Este instinto de protección mejoró gradualmente la calidad de vida de los más pequeños, pero más protección no siempre es mejor. A veces, proteger a los niños de riesgos pequeños les crea problemas grandes. Un buen ejemplo fue el miedo a los cacahuetes. A principios de los años 90, los pediatras comenzaron a recomendar retrasar la introducción de alimentos alergénicos, como el cacahuete. Esta recomendación surgió del temor de que una exposición temprana pudiera aumentar el riesgo de desarrollar alergias. Siguiendo estas indicaciones, los padres comenzaron a evitar dar cacahuetes a sus hijos durante los primeros años de vida. El razonamiento parecía evidente. Si un niño tiene menos exposición a un alimento potencialmente alergénico en sus primeros años, será menos probable que desarrolle una respuesta inmunitaria adversa. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Las alergias e intolerancias se dispararon. Durante años, la respuesta de los pediatras fue redoblar la apuesta. Si aumentaba el número de niños con alergias a los frutos secos, habría que ser todavía más cuidadosos con ellos, retrasar todavía más la ingesta. Y, por supuesto, el problema siguió en aumento. De esta manera, convertimos una afección rara en una epidemia. Estudios posteriores confirmaron que introducir cacahuetes los primeros años de vida reducía en más de un 80% la probabilidad de desarrollar intolerancias más tarde. Cuanto antes desafiemos al sistema inmunitario, mejor se adaptará. Y, por supuesto, lo mismo aplica a nuestra mente y a otros tipos de riesgos. La sobreprotección deriva en debilidad física y mental. Debemos preparar a los niños para el camino en vez de intentar adaptar el camino a los niños. Eliminar cualquier pequeño obstáculo de su camino formativo los convertirá en adultos dependientes, reduciendo su tolerancia a la frustración. No es tan importante lo que hacemos por los niños como lo que les enseñamos a hacer por ellos mismos. Y ahora sí me despido, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.